tener comunicación en este momento con el periodista Pablo Iriart. Él es corresponsal del periódico El Financiero, allá en la Unión Americana, conocedor de la relación, profundo conocedor de la relación México-Estados Unidos. Querido Pablo, es un honor y un gusto enorme poder saludarte. Querido Pepe, el gusto y el honor es mío ponerme a tus órdenes. Adelante. Pablo, por favor, dispara, cuéntanos, dinos, explícanos, ¿qué tan importante es el golpe que da el periódico New York Times al que el presidente de México pues considera un órgano de los conservadores? ¿Tú crees que el New York Times es un periódico conservador? No, al contrario, el New York Times ha sido durante los últimos años, ha tenido momentos muy conservadores, estamos hablando de hace 60 años, pero en las últimas décadas fue un crítico puntual, de principio a fin, de un presidente populista profundamente antimexicano como fue Donald Trump, ese sí, conservador, y al contrario, quien fue un seguidor de Donald Trump fue nuestro presidente, no el New York Times. Calienta mucho, Pablo, el hecho de la visita para la próxima semana, de hoy en 8, lo que se va a tratar en la agenda. Aquí, de alguna manera, en términos muy generales, se habla de migración, se habla de temas que tienen que ver con el comercio, pero ¿tú crees realmente que el horno está para tratar las cosas por encima? ¿No crees que Washington está molesto con el presidente de México? Sí, evidentemente que sí, aunque gran parte de la responsabilidad es del Departamento de Estado. El Departamento de Estado, especialmente, no es Ken Salazar, es Anthony Blinken, el secretario de Estado, que se ha equivocado en todas partes y que a América Latina la relegó a un segundo, tercer plano. No la conoce, no le importa, y estamos viendo que ahora en la Unión Americana comienzan a voltear a México como el principal problema de seguridad nacional de Estados Unidos después de su propio terrorismo interno. Lo que tú mencionas, el tema de la migración será fundamental, pero no se va a poder resolver, ni siquiera se va a abordar, salvo alguna frase, con la demagogia del presidente López Obrador y acogida en parte a veces por el gobierno de Biden, de vamos a sembrar arbolitos en América Central. No, hoy por hoy, el principal expulsor de personas hacia Estados Unidos no es el llamado Triángulo del Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, es de lejos México. Y es una pena, Pepe, porque en los últimos años, en los últimos 8 o 10 años, las dos administraciones pasadas, se había logrado que más mexicanos regresaran de Estados Unidos que mexicanos fueran a Estados Unidos. Es decir, México es ahora el principal problema para Estados Unidos, el principal problema exterior. ¿Por qué? Porque hasta hace 2 años, 3 años, los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos eran los que huían de la mala salvatrucha en Honduras, El Salvador y Guatemala. Ahora hay un desborde de la migración mexicana. Estamos muy por encima que todos los demás países juntos. Mira, te va un dato, Pepe. En 2019, cuando apenas empezaba este gobierno, fueron detenidos 130,000 mexicanos cruzando del otro lado, ilegales. Época de Trump. En un año, 130,000. Ahora, en el primer semestre de este año, sin haber completado el primer semestre, 380,000. Es decir, terminaremos el año con cerca de 800,000 mexicanos detenidos contra 130,000 en 2019. Sé que los datos no conmueven a nadie, pero nos revelan dónde está el problema. La mala conducción económica y la connivencia con el crimen organizado en México hacen que la gente se tenga que ir del país de una manera dramática. Casi 800,000 en un año detenidos, más los que pasan. Eso no lo habíamos visto jamás en nuestra historia. ¿Crees tú que en la Casa Blanca le van a pedir al presidente de México poner orden en la casa? Sí, creo
Creo que ese será uno de los reclamos, porque la Casa Blanca se equivocó al observar la relación con México. El Departamento de Estado, al planear la relación con México, fue superficial. Lo que me llama la atención de esto es que un sector de la comunidad gobernante en Estados Unidos, de la comunidad de inteligencia, porque el gobierno de Estados Unidos no es unipersonal, no es todo lo que haga y diga el presidente, no. La comunidad de inteligencia, es decir, la CIA, la DEA, un amplio sector del Departamento de Estado y el Ejército de Estados Unidos se han dado cuenta de que al sur de su frontera hay un problema enorme que no solo es potencial a futuro, sino que lo está haciendo en estos momentos. 380,000 mexicanos detenidos en los primeros cinco meses y medio de gobierno. Llegaremos, cinco meses y medio de este año, llegaremos a 800,000 detenidos en 2022. Esta cifra es imposible de sostener para Estados Unidos. Imposible de sostener en términos políticos en la discusión de la migración y físicamente, territorialmente, ¿cómo va a ser? No hay ejército para contenerlo. La violencia en México, de acuerdo con la visión de quienes ven en el embajador Ken Salazar y en la política de su jefe, que es Antony Blinken, una condescendencia excesiva, donde está el centro del problema de la seguridad nacional de Estados Unidos, en México. En México, lo ven, la democracia está en riesgo, la estabilidad de la frontera está en riesgo y la cooperación económica está en riesgo. ¿Por qué? La connivencia o la amistad o los abrazos, si queremos decirlo coloquialmente, con los grupos criminales han provocado este éxodo masivo de mexicanos hacia Estados Unidos como no se había visto jamás. No son los más pobres, y eso que este gobierno ha sido una fábrica de pobres con el mal manejo de la gestión económica, sobre todo durante la pandemia. Para entrar a Estados Unidos necesitas el viaje barato. La ruta barata se paga no por la calidad del pollero, sino por la ruta. La ruta barata, $5,000. Y la cara, $10,000. La gente que puede pagar eso y que vive en comunidades asediadas por el crimen y la extorsión, se van. Hoy, bueno, veía en The New York Times, en el fin de semana, la prensa de Estados Unidos ya está volteando a ver a México. Caray, estamos muy ocupados con el tema de Europa, con el tema ucraniano, con la Alianza Europea, estamos con un ojo viendo cómo se deshace Afganistán, etcétera, y estamos descuidando el sur. En México está un momento de éxodo que pone en riesgo la seguridad la seguridad nacional de Estados Unidos. Y la prensa lo ve. El fin de semana publicó The New York Times que la estrategia hacia México, sobre la migración, debe cambiar, contemplando a México ya como la parte central del problema y no al Triángulo del Norte. Pepe, México era una suerte de colchón para los Estados Unidos durante mucho tiempo, porque aquí ya no había éxodo de migrantes hacia Estados Unidos, regresaban más de los que se iban, y entonces pues México nos va a ayudar, que hagan lo que quieran con tal de que frenen a los migrantes en la frontera sur. Los que entran los absorberá México una parte, está creciendo económicamente, hay empleo, y otros vendrán para acá y eso es manejable. Ahora no, ahora son los mexicanos los que se están yendo. ¿Por qué? Porque, como dijo el general Glenn Van Hark, se está México, el 40% de su territorio, en manos del crimen organizado, donde no hay Estado. Y lo refrendó el embajador Landó, que tan buena relación también tenía con el gobierno mexicano. Es un momento muy crítico, Pepe, de cara a la reunión del lunes. Sin duda, Pablo, y atizado el fuego con esto que publica el periódico ya mencionado, el New York Times, que seguramente, me gustaría tu opinión, y con eso terminamos, si te parece, seguramente está fundamentando sus argumentos, su redacción,
con base en testimonios que seguramente habrán salido de la propia diplomacia de carrera estadounidense, tanto dentro del Departamento de Estado en Washington como de miembros destacados por Estados Unidos en su embajada en México, ¿no crees? Sí, hay enojo con el manejo de la política dentro de Estados Unidos, de la comunidad de gobierno, del establishment gobernante en Estados Unidos. Hay molestia por la forma en que equivocadamente se está tomando el caso mexicano. Ahí no hay un país en paz, no hay un país en manos de un socialdemócrata, sino que hay un problema que está desestabilizando a los Estados Unidos por su frontera sur, con oleadas de migrantes que son expulsados por el crimen organizado en su país. Nos están inundando, dicen, de droga, y nos están inundando de migrantes. Esto efectivamente, como dice el presidente, da alas a los halcones, que incluso son injustos con el embajador Salazar. El embajador Salazar sí ha protestado por los asesinatos de periodistas ahí en el New York Times, y reclaman que no lo ha hecho. Tal vez no lo ha hecho lo suficiente, pero sí hay un malestar, una inconformidad muy grande del enfoque del Departamento de Estado en su relación con México. Y lo veremos el lunes. Le dirán en las reuniones privadas, Pepe, no en la foto pública que saldrán sonriendo, en la reunión privada: por favor, presidente, ponga orden en su casa, que ya es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos y de estabilidad en el poder para el Partido Demócrata de cara a la elección de noviembre. Gracias, Pablo, por este análisis compartido también en este espacio de Grupo Fórmula. Como siempre, es un gusto enorme poder saludarte. El gusto es mío, Pepe. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias. Un fuerte abrazo también para el querido Pablo Iriart. Él fue director, fundador del periódico La Crónica, columnista del periódico El Financiero, ahora es corresponsal de este diario en la Unión Americana. Permítame una pausa muy, muy breve. Regresaremos con José Luis. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.